gracias por vuestra asistencia, perdonad las prisas, la demora de una cosa y de última hora nos ha detenido abajo. Bueno, estamos ya llegando casi al final de las conferencias del centenario. Esta es la octava, que abarca la década 83-93. Mucho público, o muchas personas mejor dicho, nos están haciendo llegar pues que les está gustando mucho estas conferencias y que quieren ampliarlas más en el tiempo. Bueno, hay episodios de la historia del Racing que merecen por sí mismo una conferencia, ¿no? Entonces, creo que a partir del mes de enero pues podremos hacer algún ciclo de conferencias específicas de algún tema en concreto, ¿no? Nos agota este hombre, nos agota. No, ¿sabes lo que pasa? Que hay 100 años de ausencia de este tipo de cosas. Entonces, se demuestra que a la gente le gusta tocar lo que es su equipo, y más en estos momentos tan delicados o tan complicados, ¿no? Entonces hay cosas, por ejemplo, no sé, hablar de cómo se inauguró el Campo Nuevo da para una tarde entera, ¿no? Sí, claro. Hablar del Rayo Cantabria, por ejemplo, ¿no? Que hoy abarcaremos el año en que desapareció el Rayo Cantabria, o sea, el Rayo Cantabria que ahora compite en tercera división no deja de ser un equipo nuevo, que se creó en el año 95, me parece, ¿no? Hay muchas cosas. Pero bueno, esta no voy a hablar más, para empezar ya cuanto antes. Es una década que ya todos más o menos tenemos muy cerca y que nos permite hablar de muchas cosas. Empieza con un ascenso además fulgurante, el año en que los filiales del Madrid y del Bilbao, del Athletic Bilbao, el Castilla y el Bilbao Athletic, pues ganan la Liga de Segunda División y el Racing sube a falta de 3 jornadas empatando a casa 0 contra Elche. En una temporada que se recuerda sobre todo por un partido que fue el primero de la segunda vuelta, un 5-3 ante el Atlético madrileño, no sé si os acordáis, que perdíamos 1-3 al descanso. El Racing se cambió de camisa, o 0-2 al descanso, perdón. Acaba de llegar Magnus Vers, el islandés, que luego nos vino como delantero, pero luego se metió que jugaba de central en su selección. Leyenda urbana, Bernardo. Leyenda urbana. Muy bien, ahora la luego jugó central con Irlanda contra España. Pero bueno, introduciendo un poquitín. Luego tuvimos 3 años en primera división, además años donde la cantera seguía teniendo un grandísimo protagonismo, jugando varios partidos con 11 cántaros en el primer equipo. La tercera temporada en primera es cuando se celebra la Liga de los Playoffs, en la que el Racing pues juega el tercero de la permanencia y luego se saca de la mano, o de la chistera mejor dicho, Irigoyen en una liguilla y bajamos a segunda, nos entrena el Delfín Álvarez, tiene un pequeño problema con Manolo Higuera y con Rafa Sanz, les aparta del entrenar, el Racing cesa de Delfín Álvarez, viene Germán Stessel, un buen hombre del que Fran nos va a hablar grandes cosas. Estaba contento, él pensaba que iba a renovar y todo, pero bueno, al siguiente año ya con el Campo Nuevo, el Racing en segunda con Ufarte hace una temporada extraordinaria, Quique Esteban hace Pichichi. Al año siguiente se piensa que el Racing va a luchar por el ascenso y lo que ocurre es que bajamos a segunda división B. No sé si os acordáis aquel famoso partido contra el Palamos 0-0 día del club, que éramos 2000 en el campo. Segunda B, que os voy a contar la segunda B que ya lo sepáis, aquel equipo con jugadores que luego jugarían en primera división con el Racing, Ceballos, Roncal, Geli, Esteban Torre. La temporada de transición en segunda, la conversión en Sociedad Deportiva, la refundación del Racing, por decirlo de alguna manera, y luego ya el mítico ascenso del 93, ¿no? Bueno, pues lamentamos hoy la ausencia de José Manuel Holgado, que no suele acompañarnos mucho por motivos laborales, y especialmente la de Raúl hoy, que tenía un compromiso anterior a esta cita ya, pero bueno, es que no podemos hacer otra fecha, porque la semana que viene, como sabéis, hay partido el miércoles, el jueves es víspera de fiesta y prácticamente exclusiva al mes, por tanto, no queda otro remedio que hacer la conferencia de hoy. Bueno, Raúl estará presente en un vídeo de Getafe y José Manuel Holgado ha elaborado el PowerPoint y demás, o sea que los dos han trabajado y... O sea, volveremos a ver imágenes, como las que vimos en la conferencia anterior, ¿verdad? Que nos harán... Sí, ese tipo de conferencias mejores porque no hay que hablar casi, ¿no? Efectivamente. Bueno, Fran, pues empezamos con el ascenso. Bueno, presentar a... Bueno, todos lo conocéis. Sharon está aquí. Le hacemos curar, decir la verdad, ya que esta época te toca ya, sobre todo la parte final, ya trabajando además en el Racing. Yo venía a escuchar como todos vosotros. Te hemos fichado. Me han dicho que presentas aquí me he sentado. Es que eres protagonista especial, sobre todo en la temporada del 92-93, que se culmina con el ascenso, que es donde acaba esta conferencia de hoy, y también un poquitín para hablar también de ese Rayo, ¿no? Que desaparece cuando el ascenso se convierte en SAD, se toca en Racing B y tal, ¿no? Bueno, pues empezamos. Bueno, en el cartel de la conferencia habéis puesto lo de legislación mercantil, no vamos a entrar, tocaremos un poco de pasada porque es un tema complejo. Es la conversión en SAD, sí. Tengo escritos ahí cientos de tal y es un tema pues bastante aburrido. Comenzamos además con ascenso, la 83-84, el regreso a primera división. Vemos en esta fotografía a este equipo, un tanto de Piru, que sirvió para derrotar al Recreativo de Huelva, Alba, Sañudo, Chiri, Villita, Juan Carlos, Magnus Vers,
como decía antes, es cierto que la selección de Islandia jugaba un poco más retrasado, pero no era central, o sea, no era central, o sea, jugaba más retrasado a veces por banda. Ese partido y Manu estaba central. Central, que no, que es más leyenda urbana, Juanma. Tino, Piru, Mario, Muriel y Quique. Lo que pasa es que Islandia contra España se encerraba, pero de verdad que no, o sea, quizás no era delantero centro, aunque era un hombre muy corpulento, pero no, central, de verdad que no. Aunque era muy tosco, vino por cierto a sustituir a Murúa, que es el famoso incidente aquel, que en un entrenamiento, ya sabéis, bueno, los aficionados le criticaban muchísimo, se decía que había fichado por el Racing porque era íntimo amigo de Maguregui. Al final verá, ese año fue el año que vino fue el único jugador por el que se pagó traspaso y demás, y en un entrenamiento le para un penalti Alba, él había avanzado bien, pero le para el penalti Alba, unos aficionados le empiezan a insultar y a silbar, él se encara y Maguregui decide, pide respeto y demás, y empiezan a entrenar a puerta cerrada, que bueno, fue en su momento polémico. Y luego en un partido oficial también tiene otro incidente parecido con la grada, y él al finalizar el encuentro declara que no quiere volver a jugar en casa como racinguista. Claro, le dice la directiva, oiga, que esto no puede, rectifica, dice que prefiere jugar fuera y demás, no le renuevan. Y la verdad que el hombre en otros equipos donde estuvo, el Español por ejemplo, sí que había tenido cierta buena actuación. Vino aquí con 30 años y bueno, no tuvo, la verdad que no tuvo buenas campañas. Magnus Berg tampoco es que fuese precisamente un jugador, pues eso, batallador y demás. Lo curioso de este ascenso, bueno, aquellas declaraciones famosas también de Maguregui al principio de la temporada, donde dice que va a sobrar una vuelta, sí. Que estaba anécdota también de los espíritus en la pretemporada, pues bueno, que estaban jugando a la tabla Ouija y demás, pregunta a los espíritus que cómo vamos a quedar, y pues vamos a ascender y demás. Al final lo que sobró fue la primera vuelta, porque el equipo empieza mal, pero bueno, tiene una segunda vuelta espectacular. Partido contra Atlético de Madrid. Quedan terceros, pero los dos primeros eran filiales, y bueno, al final un ascenso, uno de los ascensos a primera división más fríos de la historia del Racing. Sí. Se sube con 3 jornadas, me parece, de antelación. Parte de los jugadores se habían ido incluso a casa porque no sabían que se podía subir ya por el otro resultado, no se había quedado en que si se subía había nada. La peña, los aficionados más jóvenes sí que se quedan, lo celebran, se van de copas toda la noche. Cuando Quique Setién, Bernardo estaba por allí, Quique Setién tenía por aquel entonces un bar, bueno, sí. Salen y hay jugadores de la primera plantilla que se enteran al día siguiente que ha habido celebración. Me parece que les reciben el gobierno regional y falta Maguregui, que había estado en la discoteca Caracol bailando allí o intentando bailar. En fin, y hubo muy mal rollo en el vestuario por esto, ¿sabes? Hay gente, pues eso, que falta la recepción oficial, en fin, y fue un ascenso frío. Luego se intentó arreglar en el último partido en casa con el Granada, se hizo una sardinada, sí, pero se perdió, ya se había celebrado. En fin, fue un poco caótico y para un ascenso a primera. Ahora que lo vemos lejos, si alguna vez volvemos, yo creo que no se nos pasa a celebrarlo. Un año nada más, el Ajuy se subió a la... Sí, pero oye, un ascenso... Un ascenso es un ascenso, ¿eh? Un ascenso es un ascenso. Una cosa, ¿veis? Se quedó tercero, primero y segundo fue sí, de Castilla. Y se sube una cosa, ¿veis la camisa, no? Esa camisa era la camisa con la que entrenaba el Racing. En el partido contra el Atlético madrileño, ese que perdíamos 1-3 al descanso, el campo estaba embarrado y cambiaron de camisa. Y como no tenía Terio otras, les puso esta, que era blanca entera, con el escudo y ponía que no tenía ningún ribete verde. Pues como se ganó ese partido, el Racing decidió utilizar esa camisa todos los partidos como medida de supersticiosa, digamos, y así fue. El último partido de la Liga fue en Barcelona, contra el Barcelona Atlético, donde se produce una anécdota que vosotros escribís en vuestro libro, la de Coronel, la del champú. La del champú, ¿no? Que estaba enfermo y pide a recepción algo para la cabeza. Y le suben champú y se lo bebe. Se lo bebe. Teodoro Coronel. Coronel era un paraguayo, ¿no? Sí, paraguayo, que además, pues bueno, pagan, no sé si eran 800.000 pesetas por la cesión, en fin. Fue pues uno de estos fichajes extraños del Racing. Con, esas cosas que... Pues bueno, un auténtico desastre. Y en esa época, además, con Víctor Diego cedido al Palencia, que es lo más curioso de todo. Víctor Diego, que bueno, 2 años después ya sabéis lo que ocurrió con él. Sí. Porque no tenía sitio en la plantilla. Bueno, nos destaca aquí José Manuel Holgado pues algunos jugadores, Miguel Bernal, Quique Setién, como no, esa temporada del ascenso es clave, él ya se recupera de la lesión y vuelve a su mejor nivel, y Valentín Cidón. En la 84-85 corresponde la foto un partido contra el Oviedo. Leemos para la gente que desde atrás no lo puede ver. De pie, de izquierda a derecha, Alba, Quique Setién, Bernal, Villita, Chiri
y Sañudo, y agachados Chaparro, Mario, Piru, Cidón y Rubén Bilbao. Del 84-85 es el año de las elecciones del Racing, las elecciones más turbulentas de la historia, con esos 3 candidatos por primera vez, incidentes de todo tipo. Yo lo que destaco es que salió toda la mierda a relucir. Da gusto ver la hemeroteca, los anuncios que hacían las diferentes candidaturas poniéndose verde, acusándose de todo. Y bueno, y de aquellas elecciones pues iba a terminar un presidente del club pues bueno, con sentencia de cárcel y teniendo que devolver dinero por todo el incidente de Samuel Lamarca, que es como si ahora mismo pues Harry se enfada con Pernía y suelta toda la verdad, ¿no? Pues sería algo así, ¿no? Ojalá, ¿no? En aquella ocasión ocurrió con Samuel Lamarca, quizás pagado por otro de los candidatos como Emilio Bolado, y salió todo aquello y pues bueno, le estalló en las manos durante años, porque esto de las elecciones dura prácticamente 3 temporadas, ¿no? Entre que se preparan, se vota y luego todo judicialmente, todo el proceso es tremendo. Tengo por aquí simplemente los datos. Votaron 2.646 racinguistas de los 4.896, solo un 54% de los censados, que a mí me da un poco de pena, porque dices, al final solo fueron a votar la mitad cuando se decidía de alguna manera, una vez más, ¿no? el futuro del club. Cajigas obtuvo 1.109 votos, Volado 821 y Valentín Valle 716. Tenía por aquí... A todo esto, Fran, perdona que te interrumpa, había habido un cuarto candidato que era Manuel Blanco, es decir, sí, aquellas elecciones fueron... Era muy curioso, como dice Fran, revisar la hemeroteca. El Racing, bueno, naturalmente ya era una ruina, aunque la deuda había quedado a cero en el 71. El Racing era una ruina, todos lo decían, la pésima gestión, pero había auténticas puñaladas por ser presidentes del Racing. Y curiosamente todos o constructores o relacionados con la construcción. Claro, había detrás una operación urbanística, evidentemente. Sí, lo contábamos ya en la anterior conferencia, que era alrededor del mejor solar de España, como le definió Ormaechea, valorado en 1.000 millones de las antiguas pesetas. Pues todos los constructores y demás pues querían al Racing especialmente. Tengo aquí algunos ejemplos de publicidad de la época. Aquí, por ejemplo, en este anuncio a doble página de la candidatura de Emilio Volado se destaca la pérdida del patrimonio, ¿no? Nunca en la historia del club hemos estado peor. Se han perdido los campos de Sport de Sardinero, de larga tradición racinguista, sin que esto nos haya liberado de las deudas. Contábamos también en la conferencia pasada que se pensaba que muchas veces forzaban esas deudas con la idea de vender los campos y construir y demás. Pues bueno, por ejemplo aquí vemos directivos de primera, ¿no? La campaña se titulaba lo de un club de primera no merece una directiva de segunda. Y bueno, son un poco graciosos también las promesas electorales que hicieron, que nunca cumplieron, ¿no? Es curioso lo que prometían y estas cosas, de un Racing de Cántabro, todo al revés. Aquí está el anuncio de las elecciones con muchos incidentes. El día de las elecciones, que se vota en la estación del ferry, tardan en abrir, hay unas quejas, hay un incidente, se pelean varios abonados racinguistas, en fin, que tuvo sus polémicas, ¿no? Los peores goles que le han metido al Racing han venido de sus presidentes. En cierta manera lo sabemos bien y lo hemos padecido a lo largo de la historia. Fijaos, del club. Tengo aquí una, si me permites, Fran. Sí. Todo esto empezó, como decía Fran, pues bueno, denuncias con gente directiva, ¿no? Quien encabezó toda la investigación fue una peña, que fue la Peña Castilla 45. No está aquí hoy, pero yo quiero mandar un fuerte abrazo a Amador de Cos, su presidente, que fue de los que más batalló para encontrar lo que luego encontraron 3 años más tarde, ¿no? Por ejemplo, se habían gastado en un año 6 millones de pesetas en comidas, solamente en Santander, la directiva del Racing, ¿no? Mira, decía... No, pues 6 millones en un año, que no es nada en comer. Joder, pago el sos, ¿quién tiene 6 millones? Acabas como Belis, con 6 millones. 6 millones de pesetas en comer. Bueno, es una barbaridad, ¿no? Hombre, hay que decir, a ver, la respuesta un poco de Cajigas, que al final acaba condenado y a devolver aproximadamente... 200 millones sin justificar, de pesetas. 200 millones de pesetas sin justificar. Estaban implicados, mira, hay una carta de un auditor que firman los directivos Ezquerra, Muñiz y Cajigas. Firman una solemne carta a los auditores de cuentas declarando que no se ha producido ningún hecho ni se ha descubierto asunto alguno que implique la necesidad de ajustar o hacer declaraciones sobre balance y gestión. Cosa que no firma Volado Paul, que era el gerente del Racing. O sea, el gerente no firma las cuentas. Y sin embargo, hay otros 3 directivos que sí que las firman, ¿no? Bueno, un sin Dios que al final acabó con, como decía antes, con Cajigas... Condenado con sentencia firme de cárcel, y me parece que solo tuvo que devolver 1 millón y pico. Ellos también, es cierto que la directiva hubo momentos que sí que tuvieron que poner dinero de su bolsillo. Lo que pasa que cuando reciben los millones del Ayuntamiento de Santander, pues bueno, ellos como que se toman la justicia por su mano y como yo puse este dinero me llevo lo que cogí y un poco más. El gran problema que hay es que cuando se venden los campos de Sport, en teoría se queda zanjada la deuda, no tiene deuda, ¿no? En teoría. Pero claro, es que 3 años después nos encontramos con 420 millones de deuda
con equipos que están compuestos por el 90% de cántabros. Entonces, en aquella época, joder, de repente en 5 años... Incluso el ayuntamiento no llegó a pagar los 200, se quedaron por ahí algunos que no quiso pagar Ormaechea por algún lío. Es que esas cosas no El pueden ser. argumento de todas formas de Cajigas fue un poco torticero porque fue, bueno, hilando con lo que decía Fra, bueno, sí, una vez hay con sentencia firme fueron 7 meses de cárcel. Obviamente, como sabéis, al ser una sentencia menor de 2 años, no implica ingreso en prisión, pero fue, bueno, es que habíamos puesto dinero antes, es decir, ni siquiera una vez que existe la sentencia firme, niega los hechos, simplemente, bueno, el argumento era que habían puesto dinero antes. De hecho, es lo que desencadena al final la dimisión, en última instancia, porque como dice Fran, es un proceso larguísimo de 3 años, pero desencadena la dimisión de Cajigas y la convocatoria de elecciones anticipadas ya con el equipo en segunda. A todo esto, esa temporada, aparte del Racing inmerso en todos estos líos judiciales, fue el lío de la Asociación de Futbolistas, fue el lío de la televisión, que estuvo también sin fútbol televisado mucho tiempo, el lío de las quinielas, tampoco hubo quinielas porque los clubes reclamaban mayor porcentaje de dinero, en fin, que fue una temporada convulsa. Lo curioso es que en lo deportivo el Racing ha sido una de las mejores temporadas de la época moderna, comparable a la de Marcelino incluso, porque se queda, los 2 últimos partidos se pierden y se queda a 2 puntos de jugar la UEFA. Y hombre, también un poco planteamiento muy defensivo de Maguregui para el equipo que tenía, con Kike y demás. Pero bueno, la temporada es excepcional. O sea, el equipo está arriba, era la primera vez en muchísimos años que no estaba. El irlandés Campbell, que metió 9 goles. Y Que vecino de además yo creo que ese año incluso la Roma viene a verle jugar a Campbell y se interesan por él. Y hay un partido en esa temporada, y demás. el 5-0 Osasuna, juega Benito, Bayern en Osasuna, donde Quique mete 4 goles, el otro mete Manolo Roncal. Verdad que fue un partido extraordinario. Pero bueno, en la pretemporada me acuerdo que el Ciudad de Santander gana el Racing al Videotón húngaro, que esa temporada juega la final de Copa de la UEFA con el Real Madrid también, como curiosidad. Ya los partidos de verano, como hace tanto tiempo que ya no viene aquí ningún equipo a jugar en verano. Pues vemos aquí una caricatura de Piluís, también un abrazo muy fuerte para él, de Pedro Alba, que esta década también es la de Pedro Alba, ¿no? Y Ángel Blanco Gelucho. Pasamos ya al 85-86. Por cierto, la última temporada también se queda sin récord el Barcelona, al empatar a 0 en el Sardinero, el récord de puntuación de aquella temporada. 85-86, pues bueno, lo de siempre, ventas. Se vende a Quique. Se ficha a Morten Donnerup, que el otro día en la charla de los goles vimos un gol de Morten Donnerup, que en teoría era internacional por Dinamarca, era un jugador con calidad, pero bueno, no se adaptó del todo esa temporada. Y pues bueno, al final, pues hombre, sustituir aquí que se tiene en su mejor momento, pues era complicado. No, pero la temporada acabó solvente, más o menos, esa temporada. Sí, no, sí, fue peor la siguiente. Pero hubo malos fichajes, Arrién, Bernat, aquellos no. Sí, cuando ya vino luego Zenda y compañía el año siguiente, ¿no? Que viene Suárez, el que vino del Celta, pero ese fue el año siguiente, me parece, ¿no? Sí, aquí vemos que curiosamente me ha hecho mucha gracia porque José Manuel Delgado ha puesto lo de Alon Campbell en vez de Alan Campbell. En los periódicos de la época siempre le ponían Alon. Y es curioso, ¿no? Porque es solitario. Y era tal y como jugaba Maguregui, porque era solo. Y a mí me hace mucha gracia en los periódicos de la época que le llamaban Alone Campbell, ¿no? Alone, era Alan, ¿no? Pero era Alan. Le llamaban Alone y yo Alan creo, Christopher Campbell. sin saber que Alone es solitario, y claro, el hombre aquello era. Pero bueno, era un buen jugador. Sí. Y vemos aquí a Piru y a Juan Carlos en el primer equipo. Juan Carlos García. Chiri con pelo, que también es una foto curiosa. Chusabá, del que vimos también el otro día 2 goles espectaculares. Cajigas con el puro. Y Sañudo, ¿no? La verdad que vemos jugadores de cantera que cuando no ha habido dinero siempre han estado. Y hemos enlazado con la temporada 86-87, que yo creo que, quitando la época, estos 2-3 últimos años, pues casi es la temporada más surrealista del Racing, al menos de la época moderna, porque yo creo que por edad todos lo recordáis, es el famoso descenso con el famoso playoff y la liga de 44 jornadas para el Racing, 42 para los demás. Igual sería muy largo explicar cómo fue todo el proceso, yo creo que lo recordáis todos. Fue una liga primero con fase regular, luego con playoff en 3 grupos, y tenía que bajar, porque la liga aumentaba a 20 equipos, tenía que bajar el último que fue el Cádiz, y había quedado el último, si no recuerdo mal, en la liga regular, pero en cualquier caso había quedado el último después de la fase de grupos. Todo parecía arreglado y finiquitado, y a poco de terminar la liga, Irigoyen, que era el presidente del Cádiz, también era directivo de la federación, consigue enredar para gran sorpresa, sobre todo de todo el mundo, porque la gran sorpresa fue que transigieran el Racing y el Osasuna. Consigue enredar para que se haga un segundo playoff en el que además no se tengan en cuenta los puntos de las anteriores temporadas y que baje el último. Bueno, yo creo que la historia es de sobra conocida. El Racing empata el primer partido en casa contra el Cádiz, el Cádiz empata con el Osasuna o gana el Osasuna, empata con el Osasuna,
Y luego Racing y Osasuna, que sí intentan, porque sí intentan los jugadores del Racing y el Osasuna antes del partido llegar a un acuerdo, ver, bueno, qué resultado nos puede interesar. Pero claro, la injusticia era tan flagrante, tan evidente, que lo hacen antes de comenzar el partido. ¿Qué resultado nos valdría? Incluso si llegáramos a penaltis, ¿qué penaltis nos valdrían? Y es que no había alternativa posible. Bajaba o Racing o Osasuna. El Cádiz se había salvado a falta del último partido. Y de ahí viene también el famoso penalti de Isidro, que fue muy polémico. Isidro falla un penalti que tira con bastante desinterés. Igual lo hubiera fallado de todos modos porque estaba convencido de que no servía para nada. Se tiraban penaltis al terminar el partido, si y que no servían para nada. Y luego ese penalti, hombre, nunca podemos saberlo, pero quizás sí hubiera podido servir para algo si el resultado en penaltis hubiera sido otro. En cualquier caso, yo creo que lo que condiciona la temporada es eso. Sí es cierto que Maguregui ya empieza muy quemado. El Maguregui ultradefensivo ya lo era antes, pero sí, en conferencias anteriores lo habíamos dicho, que el Maguregui de los La mala fama se la lleva especialmente por esta temporada, donde él piensa que no hay equipo para más, los encierra atrás y hace un juego penoso. Él ya, por lo que nos contaban, esa temporada había tenido una oferta buenísima de Mallorca, donde le daban un piso y demás. Al final se queda un poco como desmotivado, lleva ya mucho tiempo. Y bueno, la verdad que quizás no había una gran plantilla, pero lo que es la salvación se vuelve a conseguir. O sea, porque se baja la temporada del récord, son 46 partidos, tenía que jugar el Racing esa temporada. ¿Por qué accedió el presidente del Racing a jugar aquella liguilla cuando ya estaba salvado el equipo? Pues eran los intereses. Irigoyen se movía muy bien, el Consejo Superior de Deportes, había mucha polémica, y al final pues pensaban que el Cádiz lo había hecho tan mal durante la temporada que Osasuna y Racing no iban a tener problemas. Y pues bueno, accedemos y no nos metemos en lío. Y al final el lío pues fue para el Racing. Ya estaban para esos jugadores. Tenían contratos. Sí, había varios jugadores que ya habían. Otros con Oviedo, porque se inventan la liguilla cuando todos ya pensaban, pues nos hemos salvado, firmo por otro equipo, me voy. La liguilla se planta una semana antes de acabar la liga. Claro, o sea, y cuidado cuando el equipo está salvado, ¿qué motivación vas a tener? Claro, sí es cierto que había jugadores, porque es completamente cierto, que ya se habían comprometido con otros equipos, pero eran jugadores que terminaban contrato y eran futbolistas que además, cuando trasciende esto, en realidad ya teóricamente la liga había terminado. Es decir, al margen de la componente de motivación que pueda haber o no haber, yo no puedo saberlo, quiero decir. Lo que es evidente es que el problema surge por la liguilla, por el enredo de la federación. La verdad es que, incluso visto con perspectiva ahora que han pasado casi 30 años, no tenía ningún atisbo de legalidad respecto a la legislación ordinaria o deportiva esa liguilla, pero se trabó con ella y creo que fue el verdadero problema, porque la temporada, siendo mala, no es tampoco tan diferente a otras muchas que ha tenido el Racing en primera división, en la que a veces roza el precipicio, en ocasiones baja, en otras no. En este caso igual no tiene un delantero como Campbell o como había tenido anteriormente, tiene quizá un poco menos de suerte y un poco menos equipo, pero consigue el objetivo. Que bueno, pues no era tan bueno como Campbell, eso está claro. Y bueno, la siguiente temporada es la de llega Emilio Volado, la de Delfín Álvarez. El problema... Yo creo que mediatiza toda la temporada, Manolo Higuera y Rafa Sanz, especialmente Manolo Higuera, ha quedado más el caso porque, bueno, el de Rafa Sanz se soluciona antes. Y luego la llegada de Germán Stessel y de Chicago, ¿no? Que también ha pasado a la historia de Racing como jugador, que se decía, ¿no? El jardinero. El jardinero de Alemão. Y bueno, lo de Manolo Higuera, si quieres, que tú también lo has escuchado muchas veces. Bueno, yo creo que la historia, de nuevo, claro, cuando nos acercamos tanto al presente, yo de hecho os invito a que el que quiera participar. El suceso es muy sencillo. Había dos jóvenes futbolistas del Rayo, recién ascendidos del Rayo, que eran Manolo Higuera y Rafa Sanz, que en determinado momento Delfín Álvarez decide apartar del equipo. Se habla de presuntas indisciplinas, se habla de, bueno, que no cuenta con ellos deportivamente. El caso es que ni los jugadores entienden muy bien qué ocurre, ni tampoco el entrenador habla muy claramente, ni tampoco su relación es buena, obviamente. Les piden bajar al filial también. Se niegan a bajar al filial porque consideran que ya son futbolistas profesionales, efectivamente. El caso es que terminan apartados y termina habiendo un enfrentamiento muy fuerte entre, concretamente, Manolo Higuera y el presidente Cajigas, y el entrenador Delfín Álvarez. Todo esto se une, por eso os hablaba del presidente, porque nos va a coger en plena campaña electoral y en plena guerra de poder cuando Emilio Volado quiere llegar a la presidencia del Racing. Y Emilio Volado toma como una de sus banderas de campaña que no pueden estar esos dos jugadores apartados, que bueno, que tienen que estar donde corresponda, pero no tiene sentido estar con dos futbolistas que son del club, dejándoles apartados, una situación muy extraña que además está mediatizando al equipo.
Y hace de eso su bandera. ¿Qué pasa? Que gana las elecciones, llega a la presidencia y claro, evidentemente es que es imperioso que reintegre a Manolo Higuera a la plantilla y a Rafa Sanz, que por ese momento yo creo que ya estaba medio encarrilado el asunto, pero bueno, el caso que al final se niega, no se niega, sí, no, termina destituido en muy poquito tiempo. Y llega un nuevo entrenador que es Germán Stessel, cuyo episodio se lo voy a dejar mucho mejor a Fran porque lo cuenta mejor que yo, que les va a dar alternativas, pero incluso en el entorno y incluso en la grada hubo momentos pues muy difíciles y de mucha división, porque pro Higuera, pro Delfín, a todo esto estaba José María García, que José María García en aquella época era hablar de... Sí, se habló también mucho de... metiendo mucha cizaña en el asunto. El padre de Manolo Higuera, constructor, que habían tenido pues problemas... Un problema con Cajigas y empresariales, que por esto... y ahí pues bueno... Lo cierto es que llegó Stessel y en el partido contra Cartagena ganó 2-0. Juegan Higuera y Sanz, y cuando Higuera sale del banquillo se lleva una pitada de público importante. Que Higuera siempre la recuerda de, bueno, menudo embolado es que encima, cuando destituyen a Delfín Álvarez, la plantilla gana con Santi Gutiérrez Calle, me parece, en el banquillo, y dedican el triunfo a Delfín Álvarez. Incluso cuando juegan ese partido Manolo Higuera, en los periódicos de la época, luego hay diferentes versiones, pero en los periódicos queda reflejado que los jugadores no querían pasar el balón a Manolo Higuera. Luego también pues hay otras versiones que Manolo Higuera sí que participa, que lo da todo porque salta al campo con muchísimas ganas. Al final, pues bueno, entre una cosa y otra, el que pagó ahí la temporada queda por un incidente que es una auténtica tontería, porque tú eres entrenador. Lo que pasa es que Delfín Álvarez era un hombre con muchísimo carácter, porque eres entrenador, no vas a contar con este hombre, no quiere pasar al filial, bueno, pues le tienes entrenando, no le das oportunidades y ya está. O sea, tampoco es un mayor problema. Está también la injerencia del presidente y está también, hay que tener en cuenta que el equipo iba moderadamente no. Iba muy bien con una plantilla. No estaba en ascenso. Llega a estar en algunos momentos de la temporada y con una plantilla justita y demás está arriba, que ya era tenía éxito. Bueno, yo quería decir, soy amigo de Delfín Álvarez y Delfín Álvarez era así, no partía de él el tema no partía de él, partía de más arriba, y entonces él intervino y dijo, déjamelo a mí que yo te lo resuelvo. Y entonces escogió a los dos, como tenía mucho carácter, iba siempre en ese plan, dijo, estos dos no quiero para nada, no vais a jugar, así que fuera. Entonces ellos se negaron, lógicamente eran jugadores del Racing y dijeron que no, pero vamos, la equivocación grave de Delfín fue meterse en camisa 11 varas porque no iba con él, y él en principio además como entrenador lo que tenía que hacer, o lo que debiera haber hecho, era aceptar a todos los jugadores que tenía, luego los pondrías o no los pondrías, si te valían o no te valían, pero no, era un tema ya de directiva, porque el padre de Manolo Higuera también había sido directivo y además era constructor y hubo un problema entre ellos, en fin, y entonces los quería echar y él dijo, déjamelo a mí que yo lo resuelvo. Y fue, es que se vio en un fuego cruzado y le vino todo el problema luego a Delfín Álvarez encima. Y lo más curioso es que lo más probable, hombre, no podemos saberlo, pero lo más probable es que Delfín Álvarez sí hubiera terminado la temporada, y con el Racing eso sin ninguna duda, y ahora os contará Fran el porqué, porque el Racing sin ninguna duda mucho mejor clasificado que como estuvo con Stessel, bueno, o con Santi Gutiérrez Calle, que al final se tiene que hacer cargo del equipo porque aquello es un desastre. Prácticamente muchas jornadas a Santi le cae todo el marrón, ¿no? Lo de Stessel, lo más curioso es pues bueno, cómo se hicieron las cosas, porque fue un auténtico desastre, ¿no? Primero dicen que va a venir o le va a sustituir a Delfín Álvarez un entrenador cántabro, ¿no? Que se habla, recuerdo la época Goyo Zamoruca, en fin. Se dice una cosa, luego dicen que no, que un entrenador cántabro no, alguien de mucho prestigio. Y os cuento aquí, sonaban Alberto Ormaechea, que había ganado 2 ligas con la Real Sociedad, Iván Bricis, el yugoslavo, que también tenía un currículum enorme, Héctor Núñez, es del Atlético de Madrid. En fin, luego dicen que no, que un hombre que hable, que, bueno, una pila de dudas, tipo, me recordaba mucho un poco a lo del casting de Francisco Peña, un ridículo de estos espantoso. Luego que va a hablar un perfecto español, aunque va a ser extranjero. Y luego finalmente acaban presentando a este hombre que no hablaba español. Tenía un currículum, aparentemente había ganado ligas en Austria, con el Oporto tampoco lo había hecho especialmente bien, en fin, que llegó y era un hombre muy espigado, medía 1,85 y demás, muy simpático, hablaba un español así tipo de indios, ¿no? Salía a tomar copas con los directivos, en fin, era un hombre muy entrañable, pero de fútbol muchas veces entrenaba a Santi. Y de la Liga Española no conocía ningún futbolista. Le hacía un poco de traductor Gonzalo Torre allí y, en fin, fue un auténtico desastre. Lo que sí hacía era seguir las directrices de los directivos y el presidente, con lo de Manolo Higuera, luego tuvo problemas con el pasaporte, se sentó en algunos partidos, en otros no, en fin, es una historia bastante larga,
que lo ha escrito en un libro y en periódicos y demás, es bastante curioso, pero bueno, que fue, y él sí, simpático fue lo de la fiesta en el ¿no? Que le gustaba y le gustaban las chicas, en fin, todo, un hombre, sí, simpático, y en la cena, la frase final esta de cuando le hacen las peñas un homenaje, una cena de despedida, que dice lo de ganado más amigos que puntos, eso ya, pues lo definió todo, ¿no? Esa fue muy buena. Y de Sandoval padre, los versos de la temporada, que yo creo que son geniales. Tras Delfín vino el austriaco, un brasileño después, que era por lo de Chicago, y es el caso que en la tabla todo queda del revés, ni ascenso ni promoción, desastroso como ves. Los versos que resumen perfectamente toda la temporada. Con un equipo mediano, con Delfín, lo cierto es que estaba ahí rondando la zona de arriba y al final acaba, por muy poquito no desciende el club, ¿eh? O sea que al final el desastre, ¿no? No sé si tengo por aquí los datos de Hermann Stessel, pero bueno, que fueron 2 victorias, 5 empates y 10 derrotas, 11 goles a favor y 26 en contra. Recuerdo que a mí me llamó mucha atención de pequeñito lo de que intentó cambiar los dorsales de las camisetas a los jugadores para despistar a los rivales, ¿no? Cuando ya que en aquella época ya todos conocíamos las caras de todos. Con ese currículum, aún así el Racing se quedó en segunda división. No quedó... Sí, pero bueno. Bueno, desde tú llenas Delfín a mitad de temporada y el Racing tiene un colchón muy considerable. Yo creo que estaba sexto. Con ese currículum de puntos que es que era para... Y él sigue vinculado al fútbol en Austria, y el último que supe tenía un campus de... Ahí está bien, hay que mandarle unas felices fiestas estas navidades. Sí, sí. Y poco más, ¿no? Bueno, estamos ya, esa temporada es la última temporada en que se juega en el Huerto del Francés. Después de la venta, que ya dijimos, explicamos cómo había sido, pues se inaugura un nuevo estadio, que es el 20 de agosto, San Bernardo. Bueno, un inciso, Bernardo, mira, esto estamos viendo aquí la entrada del último partido de los Campos de Sport. Sí, el homenaje a Terio, perdón, sí. Es el último partido porque es el homenaje a Terio, el último partido que hay, el último partido oficial o abierto al público, porque el último partido, después de ese partido, Quique Setién le pide a Terio las llaves del estadio, y Quique Setién y una serie de amigos, la mayoría futbolistas profesionales también, aunque no solo, son los que de verdad juegan el último partido pero muy pocos días antes de que entren las palas a demoler. No, el día anterior. El día anterior. El partido de Terio fue un sábado, fue una selección cántabra contra unos veteranos. Cenan en el Santemar, me parece, y Quique le pide las llaves para jugar por la mañana. Por la mañana, domingo, y el lunes siguiente, empezó la piqueta a demoler 75 años históricos, ¿no? 75 años donde Racing había jugado allí todos sus partidos. Bueno, tengo de los que jugaron algunos amigos de Quique, Miguel Amo, los hermanos Agustín y José Rever, Carlos Saiz Corbe, Rojo, Eduardo Cavada, pues bueno, compañeros de Quique en el Pedino. El oficial fue el último partido contra Granada, un 0-0, patético partido, tristísimo. Y del homenaje a Terio, decir pues la alineación del Racing: Alba, Mauri, Cantudo, Villita, Óscar, Gaby, Benito, Juan Carlos, Miro, Quique Setién y Víctor. Y la segunda parte jugaron Liaño, Javi, Edu y Rafa Sanz. Y del combinado, Unzúe, que luego llegó a jugar con el Racing y a entrenar, Chiri, Rubén Bilbao, Pizo Gómez, Tino, Arteche, Martín, Santillana, Bustingorri y Marcos. Y luego también jugaron Moncaleán, Juan Revilla, Higuera y Manolo Preciado. Los goles, Víctor Diego y Juan Carlos, y Marcos Alonso, los dos del combinado. Empate a 2 fue el resultado. Jubilaba Terio, que había estado nada más y nada menos que 40 y tantos años. Hombre clave en la historia del Racing, él con su carácter también difícil a veces y demás, pero que sentía el Racing, cada peseta que salía peleaba las camisetas, que es la famosa anécdota en un amistoso con el Santos en Pamplona, que fue persiguiendo a los jugadores, habían cambiado la camiseta a los jugadores del Racing y fue persiguiendo a los brasileños para recuperar las camisetas del Racing. En aquella época había muy pocas equipaciones, y es que miraba el duro, un hombre pues también muy trabajador, muy... No, y que había estado en el Racing desde el año 49, o sea, con Manolo San Martín, el equipo de Matiensen, Alsúa, Echeveste, etc. Ya estaba Terio, jovencísimo evidentemente, pero ya estaba Terio como algo similar a Utillero. Claro, un Utillero estrictamente como lo entendemos a día de hoy, en el fútbol del 49 no existía, pero bueno, ya estaba en el club. Bueno, el caso es que ya el Racing va a pasar a un nuevo campo, y sabéis que se inaugura el 20 de agosto con un Madrid de Everton. Antes había habido polémica por el tema del campo, porque los socios no entendían por qué el estadio vestía de color blanco y azul. Y bueno, pues fue una huertada, como se suele decir aquí, porque el campo era municipal, ¿no? Huerta se comportó como el auténtico amo del club y hizo lo que le dio la gana, hasta el punto de diseñar él mismo el programa de inauguración del estadio. Bueno, el campo de fútbol costó 500 millones más de lo presupuestado. Tengo por aquí el recorte de prensa.
se aprobó un modificado del presupuesto de 517 millones de pesetas. En teoría creo por problemas de cimentación, la verdad que la zona sí es marisma, bueno, el césped ya sabéis que años después tuvieron que levantarlo, salieron lavadoras, puertas de coche, de todo, porque encima la obra se hizo. La obra muy se mal. adjudicó en 809 millones y al final costó 1.633 millones de pesetas. ¿De acuerdo? Eso fue. Bueno, bien, el 14 de julio, en una rueda de prensa conjunta entre Emilio Volado y Manuel Huerta, se presenta la inauguración de los campos de Sport, con un Madrid-Everton. A preguntas de los periodistas, a Emilio Volado, de por qué no jugaba al Racing, él dice textualmente que no lo considera oportuno, porque es una fiesta que organiza el Ayuntamiento de Santander y que no tiene nada que ver. Y Huerta dice que, bueno, que es un evento para todo el público, que no tiene por qué jugar el Racing, ¿no? El presupuesto del Madrid cobra 18,5 millones de pesetas, el Everton cobra 6,5 millones, que por aquel entonces es el campeón inglés, ¿no? Yo no lo recuerdo ahora, pero me parece que no, ¿eh? Bueno, que estoy leyendo la crónica del periódico. 6,5, igual no, es que no lo sé. Sí, ves la alineación aquí, tampoco era un gran Everton. Ah, no, te referías a que el Everton... vale. Ah, dices el Madrid, sí. No, me refiero a los precios. 18,5 millones el Madrid, 6,5 el Everton, y Televisión Española pagaba 9 millones de pesetas. Más o menos costaba el partido 30 millones de pesetas que asumía el ayuntamiento como gasto, y si daba beneficios, pues iban a dar al Racing, ¿no? A partir de este anuncio, que fue el 14 de julio, el campo se inaugura el 20 de agosto, se monta una polémica tremenda con las peñas. Yo me acuerdo además que ya estábamos en Juventudes Verdebrancas, fuimos al despacho del alcalde a hablar con Emilio Volado, bueno, se montó un escándalo tremendo, ¿no? Y el 20 de julio se publica un remitido de prensa que os voy a pasar a leer si no os importa, ¿no? Le firman 7 aficionados: Celestino González Aldanas, Alejandro González, Eduardo Calderón López, Gabino Volante, Miguel Calderón Mier, José Antonio Calderón López y Francisca Odiozola Mancisidor, que no sé si les conoceréis o están aquí. Bueno, este es el remitido, ¿eh? La página de la Montañés, que dice lo siguiente: una inauguración hace historia y el alcalde priva de este acontecimiento a racinguistas y cántabros. Señor alcalde, no puede imaginarse cómo nos alegramos de que también usted se suba al carro de apoyo de todo aquello que suponga pasear con orgullo el nombre de Cantabria. Según tenemos entendido, algo así pretendía la construcción del nuevo campo de fútbol del Racing: potenciar no tanto la afición al fútbol, que ya existe entre nosotros, como la afición al Racing de Santander, el equipo más representativo de Cantabria, que es como le hemos oído definirle últimamente. Y así entre nosotros, más vale que sirva de verdad para potenciarlo, porque esos casi 2.000 millones de pesetas que va a costar, más del oro inicialmente previsto, que pagamos todos los ciudadanos de esta tierra, no nos va a proporcionar, por ejemplo, pistas de atletismo u otras instalaciones deportivas de las que carecemos. No, se trata solo de un campo de fútbol, magnífico, eso sí, pero de un campo de fútbol para el Racing. Pero mire usted la sorpresa. Se trata de potenciar al Racing, y que resulta que el magno acontecimiento de inauguración de su campo de fútbol se va a celebrar sin contar para nada con el fútbol cántabro. Real Madrid-Everton, ese es el anuncio. Uno de los encuentros más importantes que se puede organizar ahora mismo, visto la perspectiva de la afición a ese deporte. Pero es que, señor alcalde, ya hemos quedado en que afición no falta en Cantabria. Lo que nos falta es afición al Racing. Que con ese superpartido se vayan al campo de fútbol es de imaginar. Pero ¿no sería más rentable, y no nos referimos a la rentabilidad económica tan solo, incluir de alguna manera al fútbol cántabro de por medio? ¿No contribuiría más a la finalidad última que nos hemos planteado, organizar un encuentro entre Racing y cualquier otro equipo? ¿O traer una figura del fútbol para incluirla en las finales santanderinas esa tarde? ¿O hacer una selección de jugadores cántabros para enfrentarla a un equipo con gancho? Fórmulas hay, creemos, para pasar el nombre de Cantabria y del fútbol cántabro, y no solo desde su campo de fútbol. Señor alcalde, por favor, no nos repita aquello de la venta del encuentro de televisión. Nos gastamos 2.000 millones por la única razón de potenciar la afición al equipo más representativo de Cantabria, y no lo exhibimos para ahorrarnos unos duros. Por este motivo, esta carta no va a ser un mero testimonio de semejante atropello. Vamos a trabajar más, porque estamos seguros que la afición y peñas racinguistas están suficientemente indignadas ante semejante escándalo. El 20 de agosto, ante Televisión, mostraremos nuestras pancartas reivindicativas para que el resto de España se entere del desprecio que usted hace al representativo de Cantabria, uno de los más históricos del fútbol nacional. Si legalmente no podemos hacer nada, moralmente, señor alcalde, le exigimos que rectifique, o cuando menos, dé alguna alternativa a semejante desplante caprichoso. Señor alcalde, de verdad, piénselo otra vez despacito. La verdad que no tenía sentido inaugurar el estadio de un equipo sin la participación del equipo. Al final, pues gracias a la presencia en Oviedo de Tuto Sañudo, Vicente Miera, al día siguiente, justamente al día siguiente, se arregla el encuentro. El alcalde dice: el Racing invitado por el Ayuntamiento a inaugurar también el nuevo campo. Y el alcalde le emite un comunicado diciendo que lamenta este remitido que os he leído, que no entiende por qué las críticas, y que le insta al Racing a que busque un partido amistoso a las 3:30 de la
la tarde para jugar contra otro. Al final el partido se celebra a 5:30, es contra el Real Oviedo, pierde el Racing 2-0. Sí, recuerdo también, bueno, un dato negativo para nosotros, 13.000 espectadores para ver al Racing, 18.000 para ver al Real Madrid-Everton, bueno, quizás hay... Hubo un paracaidista que aterrizó en el campo, recuerdo, con una bandera, unos aviones que pasaron. El segundo partido, sí, que fue llegando. Sí, y sacó Rafael Llano como socio número 1 para aquel entonces el saque de honor del partido del Racing. Ganó el Oviedo 2-0, como decías, Berto de penalti y Evia en el segundo. El Oviedo que estaba en primera división y bueno, se notó ahí la diferencia de categoría. El argumento que se usó en el momento es que era un campo municipal, claro, quedaba ahí la parte de, bueno, vamos a ver, es un campo municipal que por supuesto lo era y lo es un campo municipal para que utilicen exclusiva y a perpetuidad del Racing y condicionado por toda la situación anterior, es decir, la cesión del solar a cambio de la deuda y la no operación urbanística que había venido antes y que hubiera sido legal en los 80, que hubiera repercutido en unos ingresos mucho mayores. Yo, por buscar alguna comparación, sí que es cierto que hay un matiz importante por el tipo de sociedad y la propiedad del campo, pero por buscar un ejemplo reciente, imaginar que el nuevo San Mamés lo hubieran inaugurado el Barça contra el Bayern, o sea, hubiera ardido Bilbao directamente. Y esto es lo que ocurrió en Santander, de hecho. Por cierto, el otro saque de honor, el del Real Madrid-Everton, se ve de la temporada 88-89 con Armando Ufarte en el banquillo. Yo creo, lo resumo siempre como esperábamos a un Quique y apareció otro, ¿no? Porque esa temporada Quique Setién tiene problemas en el Atlético Madrid, se pasa muchos meses entrenando aquí con el Racing, todos pensábamos que iba a firmar por el Racing y al final acaba en el Logroñés. Y el otro Quique que aparece es Quique Estebarán, ¿no? Que hace una temporada espléndida, termina como máximo goleador de segunda división. Y lo de Quique Setién, la explicación que hay para que él no fichaje, la verdad que es bastante triste, ¿no? Porque fue un desencuentro con Emilio Bolado, al parecer por haber acudido a una cena. Otra de las ideas de Manolo Huerta fue, por decirlo de alguna manera, traspasar las categorías inferiores del Racing al Ayuntamiento de Santander, a la Escuela Municipal de Fútbol. Y por eso, pues bueno, Santi Gutiérrez Calle, Luis Corbet, bueno, en fin, la gente que trabajaba en las canteras del Racing pues queda un poco como apartada. Hacen una cena de homenaje a la que asiste Quique Setién, lógicamente, pues con gran relación con Santi, con su tío, cómo no va a asistir. Y por eso, pues bueno, parece que Emilio Bolado se enfada, le sienta mal, que si Quique es demasiado protagonista, que si es polémico. Total, que aparte de una buena temporada de Liga, también es de Copa, jugaba el Racing con el Barcelona y él se pasa a saludar, creo que a Eusebio, a Julio Salinas, a compañeros por el Hotel Real y va a dar la mano a Emilio Bolado cuando en una semana se pensaba que se iba a formalizar su fichaje con el Racing y le niega, se va. Y acaba ahí la historia, ¿sabes? Se va al Logroñés. Se va al Logroñés. Donde el Logroño, ya sabéis todos la carrera que hay. Y en el campo, recuerdo que ese partido, ya cuando él está, Logroño firmando, o ya se sabía que iba al Logroñés, en la grada pidiendo a Quique en aquel banco. No, se contó una movida guapa. Pues fue una pena, porque con Quique Setién seguramente se hubiese conseguido la ascenso. Acabó sexto, me parece, ¿no? Séptimo, creo. Séptimo esa temporada. Sí, a pesar de que estuvo... Pero en un pañuelo. Algunas jornadas estuvo lesionado Quique Estebarán también, porque acabó Pichichi aquella temporada, claro. Imaginemos este equipo, la lesión de Quique Estebarán es fortuita naturalmente, pero también imaginemos con Quique Setién hubiera podido quizá llegar mucho más lejos. Seguro. Y luego otra pésima gestión de la directiva es precisamente la salida de Quique Estebarán, al que no se quiere renovar al principio porque es un jugador que acaba de fichar, llega del madrileño. Ese estaba cedido, ¿no? No, estaba traspasado. Vino traspasado. Vino traspasado, claro, era un jugador que venía del Atlético madrileño, venía de un filial, no había jugado en primera división naturalmente, y era un jugador joven, al que se hace una ficha, bueno, pues moderada para la época. Claro, se hincha a marcar goles desde el principio, es el Pichichi de segunda, hay varios equipos mirándole, sobre todo el Español, el que le sigue, aunque no acaba en el Español, y él rápidamente pide la renovación. El Racing no quiere renovarle, considera, también tenía su explicación. La temporada siguiente. No, se fue esa misma temporada, estuvo una sola temporada aquí que Estebarán. Sí, no, pero que digo que le él hace la pretemporada de la siguiente temporada la hace, porque bueno, otra gestión lamentable un poco ahí de Emilio Bolado. Piensan que él declara públicamente como que es un jugador muy joven, que se tiene que conformar en el Racing, porque existía en aquella campaña lo del derecho de tanteo. Y dicen, bueno, lo que ponga el Tenerife, lo que ponga el Español, lo igualamos. Tratan ahí de ratear un poco el fichaje de Quique Estebarán y al final el Tenerife pone 70 millones de pesetas y el Racing no puede alcanzar el derecho de tanteo, porque al final el jugador sí que se quería quedar y fue, yo creo que un error en la negociación más que otra cosa, ¿sabes? Porque fue un desastre. Esa temporada Ufarte la verdad es que clave, entrena bien y sobre todo Quique Estebarán, que venía de la cantera del Atlético de Madrid, Julián, aquel delantero también que viene con 19 años, o
sea, se trae ahí dos, ficha bien y juega bien. Esa temporada. Y juega bien. Fútbol. Bueno, Ufarte era un jugador, como jugador había sido un jugador que iba muy bien para arriba. Y bueno, luego... Y en Copa se empata a 0 en el Camp Nou y se hace una... vamos, que se está a punto ahí de Barcelona. Un 7-0 Barcelona Atlético. Que curiosamente siempre eso, estaba... Bueno, Endrino de central, que luego acaba en el Racing, cosa inexplicable, ¿no? Después de aquel partido... Metió 5, 15. Y... hoy de portero en Barcelona Atlético, no, metió 4. 4. Y estaba en el centro del campo... En el centro del campo Tito Vilanova. También tengo por aquí 2 de los goles de Quique Estebanez, 4, yo, seguro, ¿eh? No es la única vez que ocurre que Endrino sea central. Recuerdo un empate a 5 con el Albacete años después, Saro lo recordará, que el Racing ficha al portero del Albacete. Este es el partido, sí, y este es uno de los goles. La verdad que, bueno, la temporada de Quique Estebanez era extraordinaria. Esta fue la primera parte. Metió 23 goles, fue el tercer Pichichi que tuvo Racing en segunda división. Primero, como sabéis todos, Isabel, luego fue Santillana y luego Quique. El cuarto Pichichi ya fue Salva en primera división. Otra anécdota de esa temporada con el Mollerusa, famoso partido de Mollerusa, Boyan Krikic padre. Sí. Wow. En Mollerusa, ¿os acordáis que llovió un mar, llovió 4 mares? Y ese día se pusieron de manifiesto todas las carencias del estadio, goteras por todos sitios, fue tremendo. El día de Mollerusa. Y otro, la verdad que, bueno, se hinchó a marcar y a marcar goles. Hay un gol aquí de, no sé si es el gol de Edu o de Lozola. Este es el gol de Edu de Lozola, que es un golazo. Mira cómo la para y ¡pum! Cataclón. La verdad es que espectacular. Precioso el gol, ¿eh? Y bueno, la temporada ya hemos dicho, tengo por aquí apuntado 7ª posición, pero eso, en la zona... El 5.º puesto fue para el Recre, sexto para el Racing, a 6 puntos del Tenerife y el Mallorca y a 7 del Rayo. Sí, la verdad que ya dejó de luchar por ascenso a falta de 5 jornadas porque ya era prácticamente, por eso, imposible. El primer gol le metió Javi, el vasco, el de Aredo. El primer gol en el campo nuevo, 1-1 contra Las Palmas. El gol de Las Palmas le metió el videomarcador, bueno, ahora había videomarcador. Ahora... Este es contra el Castellón, ¿no? Sí. Sí, metió 3 goles aquí él, algo así, no me acuerdo nada. Sí. Bueno, ahí el portero está ahí un poco... Ese portero era famoso, no me acuerdo yo quién era ese portero del Castellón. Sí. Emilio era... No me acuerdo, no sé si lo tendré por aquí, pero sí fue conocido. Emilio, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que era Emilio. Era uno de los míticos. Bueno, esto ya son... Avanzamos en las temporadas y vamos a la temporada más demencial, patética, que se recuerda, salvo, bueno, lo que antes de Harry. Antes de Harry. La temporada era anterior y era posterior, ¿no? Esas cosas. La temporada de las escopetas de Eibar, ¿no? Efectivamente, una temporada que después de haber acabado sitios en la temporada anterior, con Urfante también en el banquillo, pues la gente tiene la esperanza de volver a Primera División. Y de hecho, el objetivo era volver a Primera División a principio de temporada. Se vendió y así mucho, lo vende la directiva. Se vendió mucho humo porque no había equipo tampoco para soñar en un regreso a Primera División, pero bueno. Yo por hablar de algo deportivo, porque estamos siempre hablando... el primer debate que surge en la temporada, recién empezada además, se acaba de retirar Pedro Alba. Y el primer partido lo juega Paco Liaño, de portero, había sido suplente de Alba pues varias temporadas ya. Y en el segundo, para sorpresa de todo el mundo, Ufarte decide alinear a Ceballos. En general con bastante, porque visto con perspectiva parece distinto, pero en general con bastante desagrado para la gente. Y se abre un debate bastante interesante. Bueno, ¿cuándo va a jugar Liaño? Primero porque estaba Alba y ahora porque está este, que además, claro, tenía 4 años menos, tenía José Ceballos. El caso es que decide apostar por el Ufarte, luego, bueno, demostrará el portero que es José Ceballos, pero tiene un primer año, incluso un segundo año complicados en la portería. La verdad que la temporada empieza, como decía, con lo de aquella polémica con Quique Estebanez y luego muchísimas bajas, ¿no? Se fueron los brasileños Julio César y Eder, Villita, Alba, Piru, Verón, Abad, Mesones y Julián, a que se intenta que le vuelva a ceder al Atlético de Madrid, pero no lo consigue. Y pues como digo yo, aunque se dijo que iba a luchar el Racing por el ascenso, era prácticamente pues vender humo. Llegó Ciño, aquel brasileño que seguro que recordáis, que yo creo que llega medio cojo, y Vanderlei, ¿no? Que era también hay un trotón en el centro del campo, pero tampoco era... Se trataba un poco de aprovechar también Ufarte, conocía bastante bien el mercado brasileño, pero bueno, Francis Cajigao, que luego ha sido representante y lo hemos visto por las oficinas del Racing en alguna ocasión, también está esa temporada, y Marcelino García Toral, que llega como prometedor futbolista y bueno... Pero ha sido el mercado de invierno, me parece, ¿no? Francisco además termina en el Racing en magistratura.
Pedracci, que al final pasó un poco también sin pena ni gloria, me parece, marca 2 goles en Eibar y el último partido de delantero, y Pedracci llega, mete 3 goles, mete 2 contra el Salamanca, que son sus primeros, mete 3 goles al final, metió 2 cuando debutó con el Salamanca, y todo el mundo, madre de Dios, venía de Gimnasia de Grima, que había jugado un partido en pretemporada, y no llegó a marcar ningún gol más hasta el último partido, que es el 1-3 contra el Betis, cuando Racing desciende a Segunda División B. Hay que decir que en las 9 últimas jornadas al Racing le estaba prácticamente pues, con 3-4 puntos. Bueno, sacó 3. Sí. Sacó 3 puntos. Un partido que fue contra el Palamos, ¿verdad? Que fue un 0-0 en casa, que Emilio Volado decide poner día del club, porque le faltaba por gastar uno. Así que fue la entrada, pues son 1.500 personas en el campo. Ese partido, dice, bueno, con una victoria o con un empate y prácticamente nos quedamos. El Racing empató a 0, pero Eibar ganó. Y entonces, eso era, creo que era la antepenúltima jornada, nos acabamos a una última jornada en la que Racing, con un empate en casa ante un Betis que ya había subido a Primera División, permanecía, siempre y cuando ganara el Eibar al Español, que será otra. Claro, en cuanto el Eibar no ganara, a Racing le da igual perder. Pues ¿qué pasó? Que el Eibar ganó y que el Racing perdió. ¿No? Sí. Y que el de Eibar salieron algunas escopetas. Un regalo de escopetas, Eibar, la ciudad de Armera, industria. Hombre, a ver, de aquel partido sobre todo, el Racing le bastaba, él tenía que hacer su partido y no lo hizo. Se salió Chano, que luego fue internacional y Sí, que jugó Chano. con el Tenerife, y porque acababa de ser padre y marca uno de los goles, además que fue un golazo, y se lo dedica a su hijo y demás, y bueno, y hace el partido de su vida. La afición ahí empezaron con el 0-0, con el que se ve, señapitar al palco, y Emilio Volado y el presidente del Betis tienen que salir del palco y no vuelven. Un poco absurdo, porque el 0-0 hubiese valido, ¿no? Y se metió ahí una presión también un poco absurda, ¿no? La que tú no tuvo el Español con el Eibar, que incluso el Español jugó con el portero, el suplente del suplente, quiero decir. Sí, es que estaba buscando, porque tenía por aquí el partido este que decías antes que hizo socio del club, que no sé si es el partido oficial con menos entrada de digo yo, que estaba lo estaba buscando y por eso estoy aquí un poco despistado, pero bueno, por ahí lo tengo. No sé la miqueta, Y el día del, vamos, ahí el Español Eibar fue un escándalo, porque incluso el público perico cantaba lo de Tongo Tongo. Sí. El Español hace un partido normal, en el descanso el entrenador cambia a Macario Menéndez, que era el portero del Español, y saca porque Encono estaba preparando el Mundial de Italia, y pues bueno, y sacan a un jugador, a un portero vasco, Echeverría, que no había jugado ningún partido ni ningún minuto. Y yo creo que hay un poco ahí con varios jugadores vascos del Español también, y bueno, al final es que yo recuerdo haber visto por la noche en Estudio Estadio los goles de Eibar, y era un escándalo, y aunque se protestó oficialmente, el Racing trató de aquello impugnar el partido y demás, iba ganando 2-0 creo que el Español, y al final fueron 2-3 lo que ganó el Eibar. 2-3 ganó el Eibar, y se dice que el Eibar pues regaló las escopetas a los jugadores del Betis, ¿no? Y pues sí es cierto, porque alguno de ellos tenía la escopeta de caza. No, yo sé algo, pero no de eso, del Eibar. Yo sé que el Betis estaba primado. Y entonces, bueno, pues salieron a jugar, estaban en primera, pues les importaba un bledo, ¿no? Pero claro, tenían una prima, y hay una conversación entre los dos capitanes en el descanso, cuando salen al campo, y lo comentan, y entonces le dice el otro, oye, nosotros estamos jugando por la prima que nos dan, si no nos daba igual. Pues nada, todo depende de vosotros. Si nos dais lo mismo que nos dan en otro lado, pues no pasa nada, nosotros venimos aquí a pasar el rato. Hubo 8.500 espectadores. Pero no hubo, parece ser que es que el presidente se había tenido que marchar con otro presidente, no porque le pitasen, sino porque tenía que coger un avión, el presidente del Betis, y entonces se brindó Emilio Volado a llevarle. Entonces, pues no se tomó ninguna determinación a nivel directivo, a pesar de que hubo comunicación del capitán del Racing con el delegado para que a su vez comunicase y tal, y no hubo nada, y se perdió. En el campo estaba Felines, que iba a ser el entrenador de la próxima temporada, y pensando que iba a entrenar, había fichado para entrenar al Racing en segunda división, y vio toda la tragedia allí en directo. Y en la carretera de Sarriá, el mejor jugador del Español fue Michel Pineda, que luego terminaría en fue un el descenso Racing. muy raro, la gente no se lo creía,
No se lo creía. Yo me acuerdo, a mí personalmente me dio un ataque de risa ese día. Oscar. Luego sí hubiera salido deprimido, vamos, pero... En el partido Eibar-Español, en el Español jugaba Michel Pineda. Sí. Y en varias ocasiones, recientemente, hace 3 meses, en una cena con él, hemos hablado mucho de ese partido muchas veces. El partido hubo dejadez por parte del Español, no hubo dinero. Le convenía al Español, votaron entre los jugadores y se dejaron ir, sin dinero por medio. Recuerdo, tengo aquí el recurso del Racing que argumenta que el Español había alineado a jugadores no habituales y el juez del comité, José Javier Forcén, pues bueno, al final sacaron los datos y según el artículo 27 del reglamento federativo, que pues bueno, tenía que tener 11 de los 11 titulares que se enfrentaron al Eibar, resulta que 8 jugadores sí que habían disputado más de 5 encuentros ligueros y bueno, tumbaron el recurso, era una pataleta, porque fue un desastre, es que nadie pensaba en la segunda vuelta que el Racing podía descender. 9 jornadas, 9 jornadas para conseguir los Ahí puntos. quedó Pachín de entrenador, que estaba entrenando. Sí, habían destituido a Ufarte a media temporada, efectivamente. Quedó Pachín. Bueno, vamos a seguir avanzando y vamos a pasar ya a los malos ratos estos para hablar de, yo creo ya... Sí, tenemos aquí algunos ahora de los, también de los dos jugadores descensos nuevos de esta fase, ¿no? El ascenso de segunda B y el ascenso a primera división. Dejo un poco las fotos del Sabadell Racing, por aquí anda Ciño, el que tiraba muy bien los penaltis, eso sí lo recuerdo. Y Van der Rey, que corría mucho con esa melena, Sí, pero poco más. pero poco más. Poco más. 90-91, temporada de segunda B que nos suena. Yo la recuerdo con cierto cariño, por lo menos. Hombre, era buen equipo. Ahora sí, pero el día a día fue muy duro. Sí, fue duro. Tú estuviste en Lemona con 1-0. Juan Carlos, no, los partidos de casa sí los vi todos. Juan Carlos de Diego y Benito Ballén. Juan Carlos de Diego también, el otro día veíamos un gol de él, tenía una calidad buena. Y la verdad que hombre, la temporada, pues sí que el equipo está arriba. Con el Alavés era el gran rival, ¿no? Que suba y yo creo que le sacan al final 2 puntos. Y luego le costó alcanzar el liderato, pero ya luego lo alcanzó y ganó con solvencia el campeonato. Pero era un equipo fuerte, para la categoría era un equipo muy fuerte. Termina con Pedraza y Marcos Alonso, con 2 internacionales. Jugaba Ceballos de portero, estaba Gerucho, Salceda, Roncal, estaba Yageli, Esteban Torre, Cantudo, bueno, Pedraza por supuesto, como hemos dicho antes, vino Marcos en la liguilla de ascenso, era la primera vez que se jugaba la liguilla de ascenso. A Racing le tocó el Cartagena, el Córdoba y el Getafe. Sí, no, el grupo era un grupo de la muerte porque, pues bueno, Cartagena, Córdoba eran rivales potentes, lo mismo que el Getafe. Y pues bueno, el partido de infarto, el último donde el Racing se juega todo, que también tiene mucho que comentar. Hubo, recuerdo, lanzamiento de piedras en Córdoba. En fin. Perdía Racing 3-1 a falta de 5 minutos. Y de Diego metió 2 goles en 3 minutos. Y empataron a 3. El Córdoba tenía por completo perdidas todas las aspiraciones para poder subir. Y ahora sí le da muchísima vida. Muchísima vida. Vamos a ver las imágenes del último partido, del ascenso. Así está Raúl presente, porque es un vídeo que comentamos. El partido le conseguí, yo creo, entero, gracias a Telemadrid, unos intercambios de imágenes que hacíamos. Pero al final solo queda un pequeño resumen que emitimos uno de los días, gracias a un aficionado que lo subió a YouTube. Y pues bueno, y aquí aparece comentando 900 grados a la sombra con unos cuantos años menos. La sidrería de Liendo, con la mejor parrilla de Cantabria. Sí, porque 15 años después. No sé si existe, no tengo ni idea. Partidazo, Raúl, emocionante, mucho calor, hacía mucho calor en Madrid aquel día, que vamos a recordar que fue el 23 de junio de 1991, han pasado unos cuantos años. 14 años, ahí vemos a José Ceballos que tuvo que entrar al vestuario a cambiarse y la alineación estaba... Intentaban ganar tiempo ahí. Sí. Lo querían hacer para entretener un poco el partido. Hay que decir, bueno, vamos a ver el primer gol del Racing porque llegó muy pronto. Fue este no es, pero bueno, llegó a los 2 minutos llegó. Esta es la jugada del primer tanto del Racing. Sí. Fue un tiro de Pedraza, un golazo y se coló dio en el palo y se coló dentro. 1-0, minuto 2, se ponían muy bien las cosas. Hay que decir que era necesario ganar este partido, el empate no servía. Había 3 equipos empatados, había 4 equipos en la liguilla del ascenso y había 3 equipos antes del último partido empatados a 6 puntos. Las victorias valían 2 puntos. Bueno, ese es el gol del empate, un gol que nos marcó en el minuto 17 Loren de cabeza, picó
fue una falta, me parece, y esto puede ser una ocasión del Racing. La verdad que se jugaba con otro campo, con la radio, porque la Cartagena se estaba... Cartagena y el Córdoba estaban jugando. Bueno, y ese es el gol del empate que marcó Loren, y eso es un penalti, ya es en la segunda parte, es un penalti que me parece que es Revilla, que se cuela, y el árbitro pitó penalti que marcó Javi. Ya después de la segunda parte salió Marcos, salió Esteban Torre, y entonces las cosas, pues con este penalti se ponían muy bien, ¿no? Porque el Racing, aunque lo estaba pasando un poco regular, pues bueno, marcaba la diferencia. Sin embargo, las cosas cambiaron a los pocos minutos, porque esta es otra jugada, esto es otro gol, ¿no? El gol de Racing, 2-3, una jugada de Marcos por la izquierda que pasó a profundidad de Diego y fue el autor del gol. Es que a partir de ahí, cuando las cosas estaban formidables para el Racing, ocurrió que el Getafe volvió a respirar y marcaría un tercer gol, que fue el empate a 3. Ahí veremos precisamente. La verdad que se decía que si el Getafe estaba comprado el partido y demás, pero cuando el Getafe se jugaba también en Este fue en el 85. El Getafe podía ser el campeón de la liguilla de ascenso en función de los goles. Ya. Ahí está el famosísimo gol de Pombo. Bueno, Pombo, que le hemos dedicado una plaza en Santander. Y una plaza, hombre. Fue cuando vino este gol en propia fuerza de Pombo, que dio mucho que hablar. En realidad hay que decir que el Getafe ya no podía hacer nada, porque realmente el Córdoba estaba batido, ¿no? Entonces el Cartagena superaba al Getafe, tenía que meter muchos goles el Getafe, y hubo suspicacias pues para decir que realmente pues que hubo algo más que juego, ¿no? Juego antideportivo. Pero bueno, las cosas fueron lo que fueron. Ahí esto es en la plaza del Ayuntamiento, el presidente Emilio Volado, ahí está Gelucho también. Y las celebraciones por el ascenso, que aunque se trataba de un ascenso por de segunda a segunda, pues también era importante para la ciudad, y como vemos, pues congregó a mucha gente ahí. Como siempre ocurre con los ascensos. Jugaron aquel día Ceballos, Revilla, Gelucho, Roncal, Óscar, Javi, Juan Carlos, que fue sustituido por Esteban Torre, también jugó Sánchez Lorenzo, Geli, que fue sustituido por Marcos Alonso, que fue precisamente Por favor. Marcos Alonso, que había llegado ahí en la recta final de la temporada regular para reforzar al equipo a la vista de esas imágenes, os preguntaréis todos, ¿dónde está la afición del Getafe ahora? No, de acordar, se pegaron entre ellos, porque había seguidores del Getafe que eran del Atlético de Madrid y otros del Real Madrid. Hombre, y se pegaron entre ellos al principio del partido. El partido tiene ahí mucha amiga con el 3-3. En un libro que se llama Historias del Geta, un poco de la historia del Getafe, cuentan cómo el presidente baja como loco hasta el banquillo, el presidente de los azulones baja como loco diciendo ¿pero qué hacéis? Y gritando allí todo tipo de tal, porque claro, el empate no servía a ninguno de los dos. Y en el palco estaban diciéndole, oye, que te damos aquí lo que haga falta, ¿no? Con el maletín, con Huerta buscando dinero, con Marquitos, que era el hombre del maletín, el padre de Marcos Alonso. Al final el partido fue un escándalo también con lo de al día siguiente Marca, escándalo con el Getafe. José María García también dio muchísima caña al Racing con todo aquello. Dijo, vamos a hablar de esto, y luego se le fue el programa. Se le fue. Lo cierto es que el Racing, hombre, lo que gana es que llega al partido con sus opciones, ¿no? Muchas mejor, era el equipo que mejor lo tenía era el Racing. Entonces por eso yo creo que no por comprar el partido, sube porque era el que mejor lo tenía. El Cartagena gana 0-3 en Córdoba. También el Getafe había tenido más de un rifirrafe con el Cartagena, habían tenido muchos incidentes, habían sufrido ahí. Y todos los jugadores del Getafe, encima estando felines en el Racing, preferían que subiese el Racing. Porque el Getafe tenía que ganar por un gol más que el Cartagena, y era inviable ya sabiendo que era 0-3. El Cartagena se quedan varios minutos esperando el resultado del partido del Racing, que había empezado tarde gracias a lo de la camiseta de José Ceballos, y al final pues bueno, sufren allí sus lloros y tal, que habían jugado en Córdoba con 40 y pico grados. Por ahí llega Raúl Gómez Samperio, te acabamos de ver en imagen. Sí. Y misterios de la tele. Vamos a ver, el Cartagena subía si ganaba, si ganaba el Racing y ganaba por 5 goles de diferencia, subía el Cartagena. ¿Qué ocurre? Que en el minuto 20 de la primera parte iba 0-3 el Cartagena. Claro. Y estábamos allí en el campo diciendo, bueno, esto se acabó, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Y luego fue cuando metió el 3-3 en el minuto 85 el Getafe, pues aquello fue ya
acabóse. Por eso consigue el ascenso el Racing. O sea, no es que el Racing subió porque compraron el partido. Yo creo que, hombre, que hay mucho más detrás, ¿no? Llega con las mejores opciones a aquel partido que por otra parte hemos visto que es espectacular, los goles, la emoción que hubo, la tensión. Y que el gol de Pombo es un golazo por toda la escuadra, en toda regla. De Pombo siempre se ha dicho que, bueno, él no era santanderino, pero con ese apellido de origen santanderino, evidentemente lo era. Se dijo también que trabajaba en el Banco Santander, en realidad trabajaba en el BBVA, me parece que era. Pero bueno, da lo mismo. Y lo que sí es cierto es que Pombo recibió amenazas telefónicas en su casa de gente de Cartagena. Incluso la temporada siguiente el Getafe tiene que ir a jugar a un pueblo cerca de Cartagena, no contra el Cartagena, y tienen que escoltar, porque les intentan matar directamente, les tienen que escoltar a la entrada del campo, a la salida, y lo pasan realmente mal los jugadores del Getafe. Bueno, el vídeo este que hemos visto antes está en YouTube, los comentarios es Luis Pombo, si vienes a Cartagena te matamos, en Cartagena no olvidamos, y en su momento sufrió amenazas de muerte. Pues vamos, si vais algún día por tuvo que cambiar de teléfono. Si vais algún día por Cartagena, aunque han pasado 22 años, que sepáis que los tienen un cariño especial. Es que el Cartagena termina por esto desapareciendo, y odian al Racing, o sea, es de una manera... O sea, con perdón por la palabra, el Puig de Santander se canta todos los domingos en el estadio de Cartagonova, ¿eh? Sí, sí. Aquí le llaman el FC. FC, vinieron aquí y les colocaron en la grada al lado nuestro, y cantaban FC, FC, y le pregunto yo, ¿eso qué es de FC? FC, el Cartagena FC. Claro, FC, ¿no? Son cosas de ellos y tal, con su acento murciano característico, pero que sepáis que si vais a Cartagena, bueno, pues no digáis que sois de Cantabria, porque... o decir que sois de la ginástica, vamos, porque el gol de Luis Pombo es una cosa, es un odio visceral. El gol de Luis Pombo cambia la historia del Racing, porque si se llega a haber quedado en segunda vez, hubiese desaparecido, o seguramente por las deudas, o sea que es uno de los goles claves de la historia, y bueno, un gol un tanto peculiar, golazo, pero... Sí. Bueno, pero entramos ya en la temporada siguiente, que podemos terminar un poquitín de transición. Yo es que la llamaría de transición completamente, sobre todo en lo deportivo. Cuidado, en lo societario me parece fundamental, porque es que se abre un nuevo proyecto. O sea, es el segundo año de Felines. Deportivamente es un año correcto, pero sin más. El equipo en segunda división mantiene la categoría bien, zona media, sin más. Pero va a cambiar está a punto de irse el presidente, no se ha habido aún. Está a punto de abrirse un nuevo proyecto deportivo. Huerta, Manuel Huerta, el exalcalde de Santander, que hablamos que tenía un gran ascendente en el Racing, deja de tener ya un gran ascendente, ya pasa a ser directamente prácticamente el que manda en el club. Y bueno, y está la transformación en sociedad anónima deportiva, que bueno, que la estamos viviendo las consecuencias hasta el día de hoy. Entonces yo creo que es un año muy importante en el sentido no deportivo, quiero decir. ¿La transformación merece la pena que hablemos de ella? O... Es que por el tiempo que tal, yo prefiero, si os parece, y si lo quiere el público, que nos centremos mejor en la mejor noticia, que es la del ascenso del 93. Sí. ¿no? Porque antes, en esta temporada 91-92, un detalle... Si queréis ahora profundizamos un poquitín más, pero son ya las 9:05. Un detalle curioso que seguro que recordáis, cuando el Betis juega con 12, que estábamos ahí en el campo todos pitando como locos. Fran García, la gran promesa del arbitraje español, que ese partido le fastidió la vida, pero la culpa fue de Pepe Mel. El cambio de Pepe Mel por Loreto, y pues bueno, fue un hecho entrañable. Y si queréis, pues bueno, ya vamos a esa última temporada, la de la... Resumiendo lo de la Sociedad Anónima Deportiva, el Racing es el primer equipo de España que se convierte en Sociedad Anónima Deportiva. La venta de acciones a 10 meses cada una no fue muy exitosa hasta que deciden intervenir Manuel Huerta. Porque anunció también las instituciones públicas que iban a comprar la diferencia. Iban a cubrirlo todo, ¿no? Eso de meter dinero público no viene de ahora, viene desde el año 91 probablemente, ¿no? Bueno, probablemente no, seguramente, ¿no? El Racing se convierte en SAD, se refunda, eso es una refundación técnica, esto es un club que es social, se convierte en una entidad empresarial, ¿no? El Rayo Cantabria deja de llamarse así por obligación legal, se llama Racing B. El Rayo Cantabria desaparece, luego se crea un club nuevo en la primera regional en el año 95 para recuperar su nombre, con Meñaca, el mítico presidente del Rayo Cantabria, y varios jugadores que deciden recuperar el viejo nombre del histórico Racing, pero bueno, el Rayo Cantabria original, real, es el Racing B, ¿no? Y de repente llegamos a la temporada 92-93, en la que uno de los protagonistas principales es la persona que está a mi izquierda, señor Saro. Bueno, yo decir antes que Emilio Volado fue el que constituyó el Racing en sociedad anónima. Eso es. Que Huerta ahí no intervino absolutamente para nada, ni nadie, que fue su directiva, y decidieron convertirse en sociedad anónima, y fue la primera sociedad anónima que existió en el fútbol español. A partir de ahí, pues se puso en contacto conmigo Emilio Volado, y entonces pues me pidió un proyecto. No tenía mucho contenido, solo quería sociedad anónima, pero no sabía qué hacer, y además había un dinero
por el medio, que yo eso me enteré después, una deuda importante con el banco en concreto, porque los directivos, como se ha dicho antes, ponían el dinero, pero casi nunca ponían el dinero, por no decir nunca. O sea, lo que hacían era avalar un dinero, pedían un crédito y ellos avalaban con su firma, el banco lo concedía y luego ellos lo que trataban era de recuperarlo a través, pues, de algún partido determinado, lo que fuera, ¿no? Siempre fue así. Entonces, en ese momento yo no sabía eso, pero bueno, más o menos pues le dije que el Racing, lo que yo había vivido durante tantos años, que tenía que ser a base de la cantera, que no se podía gastar más de lo que se tenía, que lo teníamos que generar nosotros el dinero que nos gastáramos y que había que hacer un equipo de casa. Por además atraer a la gente, porque ese año de segunda división, que no se hizo mala campaña, el promedio de gente que vino al fútbol cada domingo fue de 3.000 espectadores. O sea que hubo domingos en que efectivamente en segunda división, si venía el líder, pues a lo mejor había 8.000, pero también habría domingos que serían 500 o 600 nada más. Lamentable, la gente no iba, no estaba enganchada. Entonces la única fórmula para volver a meter a la gente es jugar con gente de aquí, explicar bien cuál es la problemática, no decir una cosa que luego no vamos a poder cumplir porque no tenemos dinero ni lo podemos hacer, y olvidarse de los fichajes, que son en principio lo que las directivas casi siempre han hecho para atraernos a los aficionados, ¿no? Hemos fichado a fulanito, hemos fichado a fulanito y han fichado a menganito. Cantabrización. Bien, entonces pues me dice que le parece estupendo, que hasta ahora nadie le había dicho una cosa así, y entonces que hacia adelante. Pero la sociedad anónima, pues solo hay 42 millones de pesetas que invertimos los cántabros, y entonces pues tiene que intervenir el gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Santander y la Caja de Ahorros, que son los máximos accionistas y que deciden pues ponerse al frente del tema. Yo ya tenía un compromiso con Emilio Volado, pero lógicamente no lo tenía firmado, porque no lo quise firmar en su día, hasta que, como sabía que se iba a hacer cargo el gobierno en concreto y vamos, las autoridades, pues que hasta no hablar con ellos, explicarles lo que yo quería y hacerlo, pues que no lo hacía. Se reúne el Consejo de Administración, donde aparecen pues el director de deportes entonces del gobierno de Cantabria, el vicepresidente, tristemente el señor Pernía apareció por allí como vicepresidente de gobierno, representante del gobierno de Cantabria. Esto después pues los directivos que habían constituido la sociedad anónima, y también pues 2 o 3 representantes de la Caja de Ahorros, y naturalmente el alcalde y un par de concejales, ellos Miguel Ángel Sañudo, que puso mucho interés al principio y se volcó conmigo. Entonces, bueno, yo les dije cuál era el proyecto, entonces me dijeron que les parecía bien y que a partir de ese instante que me daban por contratado y que hacia adelante. Y nos ponemos en marcha, y la primera sorpresa al día siguiente, que de los 492 millones, me parece que era el capital social, pues 350 desaparecieron, porque precisamente había una deuda con el Banco Popular de la directiva anterior, y lógicamente el banco quería cobrar, y como en aquel instante todavía tenía firma el presidente anterior, Emilio Volado, firmó el primer talón, y de los 492 desaparecieron 350. Y dice: toma, José Antonio, esto tienes, a ver cómo te las arreglas. En fin, decir también que tuve un excelente colaborador que está aquí conmigo, que fuimos prácticamente los 2 únicos que tiramos el carro, porque no existía nadie de nada, a poner el proyecto en marcha. El colaborador era Óscar Gutiérrez, que se ocupó de todo el marketing, y con su ingenio que siempre le tiene, pues a través de más o menos también de mi filosofía de que teníamos que animar a la gente y que no sé qué, empezó a presentar jugadores según los íbamos fichando. Ya digo, con su imaginación consiguió grandes cosas y que la gente se volviera a implicar. Yo ya tenía intención de traer aquí Quique Setién, había hablado con él el año anterior, que ya sabía que venía a Santander yo, en un partido que jugamos Numancia-Logroñés, y me dijo que imposible, no puedo ir allí.
y menos si está el presidente, porque habían tenido incluso unas cartas a través del periódico, y, en fin, había una enemistad. Bueno, se va a hacer lo que diga yo y yo quiero que tú vengas. Y al margen de eso, pues también Sañudo se retiraba ese año en el Oviedo, le llamé, porque lo que pretendía es que la gente de la cantera, que no se lo creía porque ya no existía prácticamente la cantera, que volviese a ser, que volvieran a defender la camiseta pues del Racing, de su tierra y de su pueblo, ¿no? Y entonces pues necesitaba gente que había pasado por esas circunstancias, y además gente a ser posible que tuviera un prestigio. Entonces hablé con Quique precisamente, que en varias ocasiones además había sido anteriormente, cuando era joven, abogado de pleitos ruines, para salvarle a algún compañero que se había ido de chufla y le había subido una multa y no sé qué y tal, y entonces él iba, le multes, tal, no sé qué, con cajigas, y no pasaba nada, ¿no? Entonces dije, no, esto no puede ser, al revés, tú tienes que implicarte, tú eres el director deportivo prácticamente en el campo de fútbol. Entonces, esta es la idea y hay que sacarla adelante y tal. Y a Sañudo, pues lo mismo, Sañudo no hacía falta decir nada, porque ya él de por sí, pues su carácter y su forma de verlo, pues implicaba, ¿no? Entonces la gente, los chicos se implicaron, se hizo un equipo prácticamente de aquí, con algunos refuerzos, porque era importante. Por ejemplo, pues vino Merino, que al principio me costó mucho, porque Chuchi Aranguren, que era el director deportivo del Athletic Bilbao, también me pedía no sé cuánto, primero 20 millones, después 10 millones, yo, no tenemos un duro, no te puedo dar nada, y tal. Con el pasiego este y no sé qué. Bueno, al final pues me lo dieron y no me costó nada, y vino. Y después, por último, ya intervino efectivamente yo en el consejo aquel de administración que se hizo, me dijeron, bueno, despacha con el ayuntamiento, según vayan pasando las cosas, pues un día a la semana iba donde Manolo Huerta al ayuntamiento y le decía pues cómo íbamos, quiénes habíamos firmado, qué dinero teníamos, qué podíamos hacer y tal. Y surgió el caso de Quique Setién, que se iba fuera de nuestras posibilidades, de eso que decía yo del aspecto económico, de gastarte solo lo que te podías gastar. Pero sin embargo yo ahí hice bastante hincapié. Bueno, no estés... No es por devolverte las palabras de elogio. La firma de Quique, que para mí fue importantísimo por lo que significaba que Quique Setién viniera al Racing, 3 horas en una noche en su chalet, y a las 3 horas Saro le pudo convencer y se firmó. Bueno, le pude convencer porque llegamos a un acuerdo al final. Lo difícil era llegar a un acuerdo porque no teníamos un dinero suficiente para lo que él solicitaba, aunque no tampoco fue exagerado por el nivel que él tenía futbolístico. Y entonces, bueno, pues entonces el alcalde intervino de una forma importante, habló con Miguel Ángel Sañudo, habló con Miguel Ángel Díaz. Entonces, bueno, pues y solicitaron, se reunieron, y como también estaba metida en el consejo la caja de ahorros, un crédito para la caja de ahorros que nos permitió firmar a Quique Setién, que fue además una inyección para todos nosotros los aficionados, porque claro, la gente eso le animó. Deciros que el día de la presentación hubo 11.000 espectadores. Óscar, esto que no había habido en toda la liga ningún partido, en la presentación nada más, Y entonces, bueno, pues efectivamente se empezó a animar la gente, y había otro ambiente totalmente diferente, se creó un ambiente bastante bueno. Y después tuve también el gran acierto de firmar a un grandísimo entrenador que además encajaba perfectamente con lo que pretendíamos, que fue Paquito, que era un hombre que era pedagógicamente un entrenador extraordinario y después con grandes conocimientos. Ha sido un futbolista también importante, pero sobre todo el aspecto pedagógico, porque había mucha gente muy joven y había que enseñar. Y entonces Paquito era el hombre idóneo para eso, y lo fue. Y entonces además a los veteranos pues también los trató muy bien, quedaron encantados. Quique Setién decía que nunca había tenido un entrenador como ese. Eso que le costó al principio, ¿no? Bueno, la gente al principio pues igual no estaba mucho con él y demás, pero él fue imponiendo más o menos su criterio y su idea, y el equipo jugaba francamente bien, y bueno, poco a poco fue a más. La verdad es que el primer año la intención no era ascender, porque ya digo que no teníamos dinero suficiente, o sea, hacer un equipo bueno para ver si el año que viene ya podemos dar la talla y ascender.
pero bueno, como el equipo fue mejorando y fue tal, pues a la última hora ya teníamos la ilusión de que podíamos ascender, ¿no? Y entonces incluso ya pues el Consejo de Administración, que ya se había formado hacia la mitad de liga, entonces decidieron hacer un Consejo de Administración, y a quién cogíamos, a quién no cogíamos. Entonces me preguntaron a mí y tal, yo les dije que, bueno, el criterio que yo tenía, yo creo que coger a alguien importante de Santander, les puse un ejemplo. Hay una persona, por ejemplo, importante que me parece a mí, de ese estilo tendríamos que firmar a alguien. Por ejemplo, hubiera un Celestino Rodríguez, le dije en aquella reunión a Manolo Huerta, a Miguel Ángel Sañudo, a Miguel Ángel Díaz, alguien que sea un hombre con prestigio, que sea honesto, que se le conozca, que la gente considere que es un hombre importante del fútbol y que puede valer. Y empezaron a buscar y tal, entonces pues apareció Pancho Mora por Madrid en un viaje que hizo Manolo Huerta. Me dice, ¿qué te parece Pancho Mora? Bueno, he sido jugador del Racing, es un chico de aquí, en fin, de una familia de prestigio, pues me parece bien. Y ya pues se formó el Consejo de Administración, con 3 hombres de la Caja de Ahorros, con 3 hombres del Ayuntamiento, con 3 hombres del gobierno cántabro y con Óscar y conmigo, que habíamos tirado del carro hasta el instante. Y bueno, pues nada, a partir de ahí, digo, todo fue bien, empezó a ir las cosas mejor y ya pues nos metimos en primera división. Hay que decir que en la liga empezó con un Racing 2 Badajoz 0. Ese fue el último partido de Benito Ballén en el Racing y fue su último gol, ¿no? Una persona que vino y que yo hablé con él hace unos meses y le dije, joder, te comiste los 6 años malos del Racing, ¿no? Ahí en segunda B, y me dice, fueron los años más maravillosos que viví. Y la verdad que se pone la piel de gallina recordarlo, porque en aquella época donde no había casi ningún accidente deportivo, pues Benito siempre daba algo, ¿no? Con su garra y cada vez que fuera un delantero. El aplaudan. Sí, para mí personalmente no me gustaba mucho, vamos, no lo tenía especial devoción, todo hay que decirlo, ¿no? Pero sí era cierto que era el referente estrete, y ese partido fue el último que jugó en el Racing y su último gran favor, ¿no? Y aunque no jugó ese año, no jugó ningún partido más, sintió el ascenso como cualquier racinguista que estáis aquí. O sea, fue una cosa. Decir que fue un problema, ¿no? Porque contábamos con Benito como delantero centro y de repente no tenemos a Benito. Entonces yo firmé a Chili, fue un acierto extraordinario, que empezó a meter goles y goles y goles y tal. El problema fue también que luego se nos lesionó Chili. Y teníamos otro problema porque ya no teníamos, bueno, sí teníamos centro delantero, todavía estaba Julián, estaba Diego, pero no era lo mismo la segunda B que la segunda A y pretender ascender, y además las exigencias de lo que quería Paquito en el centro delantero, ¿no? Y entonces, bueno, pues un contacto, bueno, la directiva del Consejo de Administración me dijeron, aquí busca un delantero centro, y pues al tiro donde sea, vete a Rusia o no sé dónde o no sé qué tal. Nosotros tenemos que coger a alguien porque faltaban pocos partidos, no sé cuánto vino Michel Pineda que faltaba. Bueno, faltará 18 o 19. Bueno, entonces pues hay que coger a alguien que venga, entienda el problema, conozca la situación, conozca la filosofía de este equipo y encaje. Y para eso tienes a alguien que sepa español. Claro, porque si no, es que si el primer mes no se entera, que si el segundo mes no sé qué tal, cuando se empieza a acoplar, se acabó la liga y no tenemos nada. Y entonces pues llega la oportunidad de Michel Pineda, que jugaba en un equipo francés, que no les pagaba, que tenía problemas, que iba a haber liquidación también, y entonces pues conecto una cita con él en Barcelona, con su esposa. Perdona, liquidación y cárcel del presidente del contable, del Toulon. Y bueno, lo cierto es que cuando se fichó 11 partidos y 7 goles, Marco Pineda. Michel Pineda, 7 goles en 11 partidos. Era un jugador que tenía mucha fama en el español, y cuando fichó por el Racing, la gente decía, joder, macho, vaya delantero que hemos fichado. Sí, había sido internacional sub-21 con España. Con España, sí. Es que me lo sé. Había estado en el equipo Clemente, que fue su campeón de la liga. Porque cuando llega a Santander es vecino. Estamos pasando ya de hora. En definitiva, que se ascendió y se consiguió lo que se pretendía. Vamos a acabar con el gol. Este año se quedó cuarto en la liga, porque se metió el Valladolid, que subió y se jugó el playoff. Se jugó un playoff, efectivamente. Y el partido de vuelta del Sardinero,
Bueno, este es el gol de Michel Pineda, que da el ascenso. Por cierto, en el partido ese es gracioso cuando pierden a Mutio en el aeropuerto del Prat. Y luego va en taxi, luego llega en taxi. No, ¿os acordáis del partido? Metió Mutio 2 goles absolutamente legales, que anuló Díaz Vega. Fue un partido espectacular del Racing, un partidazo. Y los penaltis de Valladolid, con los que hacen del Valladolid en la última jornada, ganar el Racing 5-1 en Castellón, tenía que perder el Valladolid, 2 penaltis fuera del área. Está muy bien revisar aquellos penaltis, eran... Sí. A Palamós, esa Palamós, jugaba Ballina, que estuvo en la gimnástica en el Racing, jugaba en el Palamós y lo contó luego, que fue escandaloso, vamos, lo que pasó. Japón Sevilla, efectivamente, que no era ni japonés ni de Sevilla. Bueno, no, sí, era de Sevilla, perdón, era Calvo Córdoba, que no era ni Calvo ni de Córdoba, lo que decía. Y este partido del Español es el récord absoluto de la historia de Cantabria de asistencia a un partido de fútbol, 26.000 espectadores. Porque no había ni torno, ni había sillas, ni sillas, como gente así, como latas. La verdad que fue una revolución absoluta porque, claro, eran 6 años pululando por esos campos de Dios. Y en la primera, como decía Saro, no era un equipo para defender, o no era el objetivo. No, pero claro, ya te metiste en canción, evidentemente, pues... De todas formas, también hubo una cosa muy importante que no he mencionado, que fue la identificación con Cantabria. Claro. Con Cantabria entera, no solo con Santander. Sí, porque hasta aquel momento el Racing casi era de Santander, había poca gente, pues alguna peña de Santoña porque jugaba Solaeta o una cosa de estas. Pero entonces lo que decidimos es que todos los jueves íbamos a jugar a un partido a la provincia. Condición indispensable que el campo estuviera en perfectas condiciones, que era una cosa que dijo Paquito. Y entonces él no tenía ningún inconveniente, estaba totalmente de acuerdo también con ese tema. Entonces íbamos todas las semanas a jugar un partido a la provincia. Con lo cual, después del partido los jugadores se quedaban allí, venían los niños, estaban y tal. Y a mí, por ejemplo, me pasa ahora mucho, ¿no? Yo no conozco las caras de los jugadores del Racing. Si hubiera aquí 3 sentados, no sabría quiénes eran. Y aquellos los conocía todo el mundo. Y en todos los sitios, donde fueras. Y entonces eso fue importante porque significaba que efectivamente lo que pretendíamos habíamos llegado ahí, ¿no? Implicar a todo el mundo en lo que queríamos. Y esa idea se mantiene en los últimos años, vamos. Y eso fue para mí pues, bastante importante, ¿no? De cara a... Fue una idea extraordinaria. Bueno, vamos a tener, perdonad que sea tan abrupto, pero ya estamos sobrepasados el límite del tiempo. Agradeceros vuestra asistencia. Ya estamos en décadas donde la gente conoce prácticamente todo lo que se ha vivido porque lo hemos vivido en el campo, pero siempre hay cosas, ¿verdad?, que con protagonistas como Salo, que lo vivieron en primera persona, pues se agradece escuchar, ¿no? La siguiente conferencia será a finales del mes de noviembre, no sabemos dónde estaremos como club, pero estaremos ahí, porque vamos a culminar el ciclo, no os preocupéis, y será la década 93-2003, que se abre uno de los ciclos, yo creo que más atractivos de la historia del Racing en toda su historia, ¿no? Con partidos memorables, con un descenso y un ascenso prácticamente automático, antes de enfrentar la última década, que bueno, pues como os podéis imaginar, pues tiene mucho que decir positivo y también mucho que decir negativo, ¿no? Bueno, gracias a todos, y yo creo que también un fuerte abrazo sobre todo para Saro, que fue una de las personas que consiguió una de las grandes satisfacciones que les hemos llevado a los racinguistas a casa, ¿no? Esos ascensos, esas fiestas que uno celebra por dentro como si fuera algo espectacular, ¿no? Pues gracias, Saro, gracias, Óscar, por ello, y gracias a todos por haber venido. Nos vemos el mes que viene. Gracias.